Buen día, tutora y compañeros. Mi nombre es Cristian Fernando Caro, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciencias de Escuelas de la Salud. Hoy vengo a hablar y a explicar un poco acerca de la historia de la psicología social. Por ende, esto nos da a entender sobre la guía de actividades que estamos realizando, aquellos capacitaciones que comprendemos nuevamente en los eventos evolutivos de la historia de la psicología tanto en Europa como en Latinoamérica. Entonces, en base a esto, realizamos unos mapas conceptuales que vamos a explicar uno por los diferentes autores establecidos en la guía de actividades. Entonces, vamos a comenzar primero por un diálogo que hizo el señor Barrero en el 2017 sobre psicología como engaño. Esto comienza y nos muestra de cómo debemos actuar e interpretar conceptos de ética y legislación política. En la Edad Media, la psicología europea y norteamericana ya hacía base en lo que era hacia las industrias y hacia lo que era la educación. Hacía referencia a procesos morales en psicología, ya que habían comportamientos, habían opiniones, habían críticas que no quedaban como al tanto claras. Entonces ingeniaron como un estudio, como una ciencia, para ofrecer estos servicios de cómo está actuando las personas o la sociedad en sí en los diferentes ámbitos laborales y educativos. Esto consiste en la formación de cómo la llegada de la psicología estructuró los ámbitos naturales de la soberanía. Esto quiere decir que hubo un régimen, que hubo como un grupo de personas que pudieron establecer cómo debían desarrollar este tipo de problemas, este tipo de conflictos, para no llegar a una violencia o a un desorden comunitario, digámoslo así, ya que conlleva un orden en las diferentes mentes humanas. O sea, cada uno tenía su comportamiento y ellos tenían que valorar, tenían que estudiar ese tipo de afecciones psicológicas y morales, donde nos muestran un proyecto psicosocial enfocado al pensamiento lógico. Esto también nos lleva a que representó una transición a través de los años de cómo iba evolucionando la psicología en Europa, llevando a cabo con estudios y llevando a cabo a ejercicios, llevando a cabo a seminarios, obviamente haciendo reuniones para ofrecer como una escritura, como un dialecto, como una estructura de psicología, de autoayuda, para poder desarrollar este tipo de trabajos, que eso asume a una renovación para superar controversias de nuestros antepasados. Esto nos permitió en la reseña del señor Barrero que en el inicio de la psicología en Colombia se creó mediante una medición y evaluación del ámbito educativo y laboral. Vuelvo y reitero, esto lo hicieron básicamente los europeos y los norteamericanos para que hubiera como una organización, hubiera un orden en cómo se estaba llevando a cabo los diferentes trabajos, los diferentes estudios en las diferentes personas, en el cual hubo problemas y conflictos por pensamientos críticos, hubo críticas y obviamente hubo controversias, hubo contradicciones que no se pudieron llevar de acuerdo y esto generó a una ola de violencia, a una ola de críticas, a una ola de conflictos que por tal razón, en cuanto a ideas políticas y sociales en el país, hubo obviamente divisiones, hubo cada uno como cogiendo su bando para obviamente llevar a una razón concisa el que tuviera la verdad. Entonces, por lo que se tomaron medidas constructivas de conciencias que permitió un estudio estadístico general y conciso. Hicieron unos estudios, hicieron unas preguntas, hicieron obviamente unos censos de cómo obviamente se estaba llevando a cabo el socialismo o la comunidad en sí respecto a este tipo de pensamientos, ya que ayudó a la investigación de diferentes problemas en Colombia. Pues básicamente aquí en Colombia pues tenemos un desarrollo muy mínimo
en la psicología, muchas personas piensan que obviamente el estudio de la psicología es bastante fácil, que obviamente lleva a ciertos criterios, que es obviamente cosas absurdas, pero la verdad esto es muy importante para nosotros, ya que la formación política ofrece el saber psicológico y es importante diferenciar entre la verdad y la injusticia de las diferentes comunidades. O sea, tenemos que recordar que siempre hay una legislación, hay unas normas, hay unas leyes que rigen sobre nuestro pueblo, sobre nuestra comunidad, que hay que tener en cuenta y hay que aprenderlas para poder llevar a cabo una buena valoración, una buena educación y una buena ética. Como tener palabra autónoma y territorios libres de pensamiento ético social por la lucha cotidiana de cada persona. Cada persona tiene derecho a su libertad de expresión, a su autoayuda, a su bienestar, para que obviamente no haya ese cierto conflicto. Todos tenemos derecho a la igualdad. Entonces se cumplen las normas atribuidas al comportamiento moral de los procesos psicológicos aquí en Latinoamérica. Recordemos que en Latinoamérica siempre ha dado un paso como hacia atrás sobre estos pensamientos, ya que obviamente siempre nos estructuramos a nivel europeo, a nivel norteamericano, con las grandes potencias, vinieron y nos atribuyeron estos conceptos para que en Latinoamérica tuviéramos como un orden, pero lastimosamente en el proceso que vamos como muy retrasados en ese concepto, pero entonces la idea es mejorar y concluir que la formación de la psicología pues requiere conocer la historia de las iniciativas de integración de la psicología en Latinoamérica. Entonces, hay acciones políticas colectivas y reuniones, encuentros que se realizan aquí directamente con los grandes pensadores para declaraciones conjuntas de rechazo a la violencia sobre los derechos humanos, entre entre otras cosas, para un bienestar común, ya que estamos hablando de vidas humanas. Entonces, esto nos deja claro el concepto que nos dio el señor Barrero de la psicología como engaño, de cómo obviamente fueron sus inicios y la verdad, pues, es un concepto bastante chévere, bastante interesante que podemos repasar para nosotros poder llevar a cabo como una idea de cómo estamos haciendo las cosas. Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo anexo que nos ha presentado la guía, que es una psicología basada en la liberación. Esto nos lo distribuyó el señor Martín Baro en el 2006 y nos dicta la iniciativa de proponer un orden psicológico donde demuestra reconocer las dificultades sociales en ideas propuestas por los soberanos. Esto quiere decir que ya entramos como a una práctica de votación, como una práctica obviamente, de cómo seleccionar, obviamente, la sociedad, las personas a un régimen que pueda ayudar con estos conceptos de psicología, ya que obviamente como hay cierta dictadura, entonces obviamente se genera como un conflicto adverso sobre quién tiene la razón y obviamente pues genera obviamente como ciertas turbulencias hacia el pensamiento humano y obviamente hay que corregir eso. En donde las controversias juegan un papel importante para aclarar los métodos teóricos descritos por los estudios asociados al pensamiento crítico. Recordemos que nuestros antepasados hicieron unos estudios donde nos demuestra que el ser humano en sí nace como con una responsabilidad a los actos que uno realiza. Hay unos valores, una ética cognitiva, hay una ética sensorial, digámoslo así, de cómo las personas podemos nosotros malinterpretar esos pensamientos de mayor autoridad y de mayor influencia hacia otras personas, de cómo podemos comunicarnos, de cómo podemos transcribir esos conceptos de ciencia y psicología. Nos propone también una psicología como más natural y humanista, que recurra a las buenas y malas acciones de los ciudadanos. Esto es muy importante porque nosotros como seres humanos manejamos todo como natural y humanista, nos dice la reseña.
en donde recurre el bien y el mal, de quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Entonces, hay unos estudios que nos demuestran de que el ser humano, por pensamiento, obviamente por su sistema cognitivo que nos demuestra sus buenas acciones a otros ciudadanos para hacer una buena civilización y formar a unos ciudadanos hacia el futuro con buena probabilidad de que hayamos recurrido a un buen pensamiento lógico y moral, ya que pues el conocimiento propio es diferente de cada uno de nosotros, cada uno tenemos diferentes pensamientos, diferentes proyectos, diferentes entidades en el que estar de acuerdo genera diplomacia en quien tiene la razón. Ya lo hemos explicado, estos conceptos hay que tenerlos claros, ya que obviamente cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su forma de pensar, pero entonces hay estudios que demuestran de que podemos tener la razón tanto el uno como el otro, que nos proporciona nuevas estrategias basadas en los estudios como la praxis, que son teorías que ya han demostrado los europeos y aquí en Latinoamérica también han descrito que convierte los comportamientos latinoamericanos en análisis reales, análisis concisos que nos demuestra verdaderamente la lógica en formar diálogos afirmantes hacia lo que debemos ser. Nosotros no podemos aparentar ser otra cosa, nosotros no podemos aparentar, obviamente, conflictos que sean absurdos, digámoslo así. Obviamente tenemos que decir la verdad, tenemos que ser concisos y responsables en lo que estamos diciendo y lo que estamos pensando. Por lo que plantea una estructura psicológica que transmite funciones dinámicas que nos demuestran los verdaderos argumentos. O sea, hay que sostener lo que estamos diciendo con buena lógica y con resultados para que obviamente la sociedad y las dictaduras encargadas de, obviamente, de restablecer esas leyes tengan ese resultado de que verdaderamente está realizando las cosas de la mejor manera. O sea, nos está sosteniendo de que verdaderamente la persona está segura de que está diciendo la verdad, porque hay deducciones afirmativas que sean justas. Ahí mismo lo está aclarando el señor Martín Baro. Obviamente tienen que ser concisas, tienen que ser justas, tienen que ser reales para poder de llegar a un dictamen de que sea conciso y real. Dado que hay una gran tarea para la psicología en Latinoamérica, entonces realizar un aporte significativo a la universal y a la luz de la situación actual del opresor. Entonces, esto no quiere decir entonces porque hay una mala idea y hay una mala decisión, entonces tenemos que juzgar, tenemos que juzgar, claro, obviamente tenemos que juzgar, pero tampoco de una manera violenta, de una manera conflictiva. Hay un diálogo, hay reuniones y hay dictámenes que podemos realizar, seminarios para poder concluir qué es lo que está pasando con ciertos errores que se están generando en la población por malas decisiones del hombre. Y finalmente, pues debemos trabajar para potencializar las virtudes de nuestros pueblos, para que tenga una capacidad de entrega y de sacrificio por el bien colectivo. O sea, tenemos que poner todo nuestro granito de arena para que la psicología pueda tener un proceso bastante amplio, un proceso bastante complejo y también por el bien colectivo para transformar nuestro mundo. Entonces, esto es una pequeña reseña que nos hace el señor Martín Baro hacia una psicología de la liberación. Bueno, ya por último, entonces vamos a explicar la psicología social, implicaciones para el futuro. Entonces, el señor Ovejero en el 2011 nos presenta principios psicológicos autoritarios a través de los años. Recordemos que el tiempo sigue su camino y la psicología tiene que empezar a generar procesos más avanzados, procesos más detallados que nos permiten la evolución de los pensamientos tanto autónomos como colectivos, ya que obviamente hemos tenido un gran paso, obviamente a nivel psicológico, a nivel mental. Obviamente, pues hay noticias y hay obviamente controversias, los medios de prensa y todo lo que tiene que ver con la comunicación social, pues se ha generado un poco de malos tratos hacia la psicología, porque ya obviamente la están redactando como otra cosa, como lo negativo. Entonces, en el cual la psicología comenzó su proceso intelectual
teórico con los comportamientos habituales en las comunidades. O sea, fueron recolectando información, investigando las sociedades, sus comportamientos. Por ejemplo, damos el ejemplo aquí en Colombia, el conflicto que tenemos, el conflicto armado que se está generando para poder nosotros llegar a la paz. Entonces, esos son pensamientos que cada uno tiene y que reafirman, obviamente, pues, y esto genera, obviamente, ciertos conflictos, ciertas incertidumbres, muy triste, la verdad. Pero entonces, esto es un avance que se hizo cuando hicieron el Tratado de Paz. Entonces, eso es como un paso hacia adelante para nosotros poder generar este tipo de ideas, este tipo de dedicación hacia las comunidades y hacia la sociedad en sí, para que cada uno tenga una mente muy compleja, una mente muy dictamen, y llevándolo así a plantear cuestiones existenciales antepasadas relacionadas con los problemas de control y poder hacia otros seres humanos. Esto nos quiere decir que hay un ejemplo que nos dice el señor Ovejero sobre el código de Hammurabi, que es ojo por ojo. O sea, si tú obviamente hiciste esto, tienes que pagar con lo de aquello. Entonces es como la justicia, básicamente, si tú cometiste un error, deberás pagar con ese mismo error. Eso es una idea antepasada que ellos tomaron como, o sea, dando inicio a la justicia, a la legislación, por incumplir los objetivos y las leyes que propusieron las grandes autoridades, donde concede el desarrollo del lenguaje psicológico común que sea estructurado para lograr entender la verdad a lo que se refiere. Entonces, la psicología intenta de hacer las cosas más fáciles y más entendibles para que las personas hacia el futuro, o en el futuro, perdón, tengan como conciencia y puedan entender muy bien lo que está tratando. Recordemos que ahorita estamos en un futuro ya muy tecnológico sobre tecnología, sobre ciencia, sobre los dispositivos móviles, y ahí tenemos mucha información basada sobre la psicología, pero entonces tenemos que escoger bien qué es lo que estamos observando y qué es lo que estamos investigando, ya que obviamente utilizan estos medios también para fines malvados o cambio de pensamiento crítico y obviamente generar incertidumbres de sentimientos absurdos para aquellos jóvenes y aquellas personas que obviamente no tienen como ese trato tanto en el hogar como en el trabajo o en el colegio, tanto a nivel social. Entonces, donde la observación es indispensable, ya que contribuye a fundamentos serios relacionados con la teoría y la práctica. Esto es importante porque en el futuro nosotros tenemos que tener claro cómo debemos hacer una investigación y cómo debemos sostener la investigación basadas en la práctica, obviamente haciendo ejercicios, haciendo seminarios, haciendo videos, haciendo obviamente publicidad de acuerdo al tema que nosotros estemos tratando en nuestro contorno. Obviamente ya aclaré un ejemplo sobre obviamente el conflicto que estamos desarrollando aquí en el país. Eso es muy importante porque esto nos ayuda a aclarar a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros niños que están estudiando y a nuestros trabajadores, a las grandes industrias, para que también tengan un concepto acerca de los problemas sociales y a nivel psicológico. Esto nos induce para estudiar nuestros comportamientos. Eso es lo único que la psicología quiere que nosotros tengamos en cuenta y es mantener nuestro comportamiento, nuestra seriedad, nuestra madurez en los diferentes ámbitos que estemos realizando. Esto también manifiesta la innovación de la nueva psicología, que es más comprensible y también es entendible. Ya lo he hablado anteriormente, ahorita tenemos tecnología, tenemos buenos vínculos tecnológicos, tenemos aplicaciones, tenemos muchos recursos que nos brindan y herramientas también que nos ofrece las ciencias sociales, que es básicamente lo que estamos observando, ya que eso nos ayuda a proponer y cultivar avances a todas las comunidades a la nueva era de la verdad. Esto obviamente es un desarrollo bastante complejo, pero también es bastante eficaz. Obviamente estudiar psicología y llevar a cabo esta ciencia, estos conceptos, es bastante complejo, pero también es entendible, ya que es nuestro desarrollo. Todos tenemos un sistema que podemos realizar con métodos y funciones de estudio y mayor responsabilidad para proponer nuevas ideas y nuevos conceptos de psicología.
¿Por qué? Porque la psicología moderna es la seguridad social y cultural, es la que nos protege, la que nos brinda seguridad, la que nos, obviamente, nos genera confianza a través de nuestros pensamientos y mantienen un equilibrio general en nuestros valores hacia conflictos inevitables, hacia conflictos que no se pueden, obviamente, solucionar. Entonces, eso es un trabajo que se lo dejamos a las personas futuras para poder llevar a cabo una paz tranquila y, y llevar a una conclusión como es la justicia para todos. Pues bueno, entonces, conclusión, entonces la verdad la psicología ha sido uno de los grandes estudios que se realizaron aquí en Latinoamérica y damos gracias también a aquellos autores que realizaron estas pequeñas reseñas, a estas pequeñas investigaciones sobre cómo debemos tratar nosotros a las personas a nivel laboral, a nivel educativo. Entonces, agradezco entonces al estudio y entonces para proponer nosotros de nuestro corazón y mente a llegar a un desarrollo óptimo hacia la sociedad. Pues muchísimas gracias, que tengan un buen día.